¿Qué tal? Acabo de terminar el Bestiario de Bartolomeo, el fantástico juego de cartas coleccionables y guía de criaturas míticas grandes y pequeñas. Ahora, déjenme mostrarles. ¡Au! A lo largo de milenios, en todas las culturas, ha prevalecido una infame bestia mítica. Un monstruo que cambia de forma y merodea bajo la luz de la luna, devorando carne humana. El hombre lobo. ¿Sabías que los hombres lobos se inspiraron en lobos? Impactante, lo sé. La primera mención de la transformación de humano a lobo se remonta a más de 4000 años, al poema babilónico Epopeya de Gilgamesh. Aquí, Ishtar, la diosa del amor y la guerra, transformó a su pretendiente en lobo porque, ¿por qué no? En la antigua Grecia, el poeta Hesíodo habló del rey Licaón, que quería engañar a Zeus, rey de los dioses, sirviéndole carne humana. Zeus, siendo un dios, supo de inmediato lo que tramaba el rey, y furioso por su salvajismo, convirtió a Licaón en lobo. Pero en aquel entonces, estos mitos rara vez veían a la bestia tan villana como lo sería más tarde. Avanzando hasta la Europa del siglo XV, el comercio de ovejas había comenzado a prosperar, o a avalar, convirtiéndose en una importante fuente de industria e ingresos. En consecuencia, los lobos eran cada vez más temidos por su tendencia a depredar ganado. A medida que este miedo crecía, se convirtió en un mayor temor a los hombres lobo. La iglesia se sumó al mito, vinculando al hombre lobo con la brujería y el culto satánico, e iniciando juicios contra ellos en toda Europa occidental. En aquel entonces se creía que los hombres lobo usaban pieles, ungüentos o cinturones mágicos para transformarse en lobos y cometer sus atroces crímenes. Algunos incluso lo confesaron. Veamos por ejemplo el caso del granjero del siglo XVI, Peter Stump, de Bedburg, Alemania. Cuenta la leyenda que cometió actos atroces como el canibalismo y al ser capturado afirmó, aunque bajo coacción, que el diablo le había regalado un cinturón de piel de lobo, lo que le otorgaba la capacidad de transformarse. Afortunadamente no hay pruebas sólidas de la existencia de los hombres lobo. Nunca se han encontrado restos de híbridos de lobo y humano, y aquellos que decían serlo probablemente sufrían de una enfermedad mental o fueron obligados a confesar. Y sin embargo, aún hoy se avistan supuestos hombres lobo, como la bestia de Bray Road avistada por primera vez en las afueras de Elkhorn, Wisconsin, en 1936. Los informes describían una criatura lobo negra y peluda de entre 1.8 y 2.1 metros de altura, que se parecía a esto. ¡Qué miedo! Y al otro lado del charco, en Hull, Yorkshire, está Old Stinker, una criatura parecida a un lobo conocida por su olor penetrante, que fue vista tan recientemente como en 2016. Aunque gran parte de lo que consideramos auténtica tradición sobre hombres lobo proviene de la cultura popular relativamente reciente, la idea de que un hombre lobo propaga su maldición mordiendo proviene casi con certeza de la película de terror de 1935, El hombre lobo de Londres, mientras que la imagen de un hombre lobo transformándose durante la luna llena proviene del crossover de terror de 1943, Frankenstein y el hombre lobo. Existen muchísimas teorías sobre el origen del mito del hombre lobo. Algunos afirman que proviene de los primeros humanos, que se vistieron con pieles de lobo mientras cazaban para camuflarse e invocar el espíritu del animal. Otros han intentado atribuirlo a una condición médica, como la intoxicación por cornezuelo al comer cultivos en descomposición que provoca alucinaciones. También existe la hipertricosis, una enfermedad poco común que provoca un crecimiento excesivo de vello. Algunos, como el usuario de Reddit 3D Scroat, se preguntaron si los cuerpos de osos como este descompuesto podrían haber inspirado el mito. En cualquier caso, ninguna teoría ha demostrado el verdadero origen de los hombres lobo. El mito es tan omnipresente que se ha arraigado en la cultura humana, conectando con un miedo compartido que nos ha perseguido durante siglos y que siempre lo hará. Otra bestia con la que no querrás meterte viene del norte de Europa, el brutal pero tonto troll. Estas criaturas están por todas partes en el folclore escandinavo y se han convertido en parte habitual de la cultura popular. Además de ser el nombre de una desafortunada subsección de internet, los troles de la mitología son criaturas humanoides que pueden ir desde gigantes del tamaño de una montaña hasta seres más pequeños que un humano. Viven en montañas, bosques y ríos, y se transforman en piedra con el toque de la luz del sol. Pero, ¿hay algo de cierto en estos mitos? ¿Hemos encontrado cráneos gigantes por Escandinavia? Tenía muchas esperanzas hasta que me di cuenta de que esta foto en particular es solo utilería de la película de 2022, Troll. Sin embargo, podría haber algo de cierto en esto.
Hace 65.000 años o incluso 100.000 años, los primeros humanos se habrían encontrado con criaturas similares. Los neandertales eran personas de complexión robusta, cejas pronunciadas y narices anchas y carnosas. ¿Les suena? Vivían por toda Eurasia, y es posible que las historias sobre estos extraños y escurridizos seres se transmitieran de generación en generación, aumentando en importancia y detalle hasta convertirse en los mitos de los troles actuales. Pero eso no es todo. ¿Has oído hablar de los changelings? En el folclore europeo la palabra se refiere a un ser sobrenatural dejado por una criatura como un hada o un troll, como sustituto de un bebé humano secuestrado. ¿Podría este miedo tener raíces en los primeros humanos que se aparearon con neandertales y produjeron hijos híbridos? La verdad está en nuestra sangre. Los humanos fuera de África comparten alrededor del 2% de su genética con estos pueblos antiguos, e incluso los africanos modernos comparten el 0.2%, lo cual es una locura considerando que los neandertales ni siquiera vivieron en África. Ah, ¿entonces soy parte troll? Eso explica por qué no soporto salir a la luz del sol. Bueno, esta teoría es cierta. Tanto los troles como los neandertales eran tontos, ¿verdad? De hecho, no. La referencia más antigua a un troll proviene de la Edda prosaica del siglo XIII, un clásico de la mitología nórdica. La escena comienza con un poeta viajando por un bosque de noche, donde se encuentra con una anciana troll que habla con lirismo e intelecto. Los hombres de las cavernas tampoco eran bestias gruñonas. Los neandertales eran increíblemente inteligentes, poseían una rica cultura y eran hábiles fabricantes de herramientas igual que nosotros. Parece que los que están siendo troleados son los hombres de las cavernas. Para quienes no hayan visto las películas de Harry Potter, en ellas aparece una ave mágica llamada Fawkes, un fénix. Se trata de una impresionante criatura mitológica con plumas moradas, rojas y doradas. Vive 500 años y al cumplirse su tiempo estalla en llamas y renace de sus cenizas. El mito del fénix se introdujo en la cultura occidental desde el antiguo Egipto gracias al escritor griego Heródoto. En el siglo V a.C. escribió Historias, donde relató sus viajes a Oriente. En su viaje visitó la ciudad egipcia de Heliópolis, la ciudad del sol dedicada a Ra, el dios del sol. Allí, Heródoto conversó con los sacerdotes del templo, quienes le hablaron de Venu, una garza divina símbolo del sol, la creación y el renacimiento. Venu a su vez podría haberse inspirado en una especie de garza real nativa de Egipto, como la garza real. A su regreso a Grecia, Heródoto rebautizó a Venu como Fénix, describiéndolo como un ave parecida a un águila, aunque en ese momento no se mencionaba la capacidad de Venu ni del Fénix de convertirse en llamas. Con el paso de los siglos, las leyendas sobre el Fénix se extendieron rápidamente por el mundo occidental y se hicieron especialmente populares en la Europa cristiana primitiva. En el año 96 después de Cristo, el Papa Clemente I usó el poder de renacimiento del Fénix como prueba de la resurrección de Jesús, excepto que en su versión el ave se descompuso, dejando solo un pequeño gusano que se convirtió en un nuevo Fénix. La imagen de un fénix surgiendo de sus cenizas no aparecería hasta mucho más tarde en el siglo IV, cuando el poeta latino Claudio describió a un fénix viejo siendo incinerado por los rayos del sol. Esta es la versión que perdura hasta nuestros días. Y qué bueno, la imagen de un gusano saliendo del cuerpo en descomposición de Fawkes no habría sido nada adorable. En el año 79 después de Cristo, el autor romano Plinio el Viejo escribió sobre un soldado en Libia que se encontró con una pequeña serpiente venenosa. La mató con su lanza, pero la sangre se derramó sobre su arma y tocó su mano. Al hacerlo, le quemó la carne y se extendió por todo su cuerpo. En instantes su vida había terminado. Esta serpiente era el basilisco. Una bestia tan venenosa que podía fulminar a su presa con una simple mirada. Tenía una especie de corona de púas y la única forma de vencerla era con, digamos, el olor de una ¿comadreja? Ok, durante la época medieval los artistas transformaron esta corona en una cresta de gallo y el basilisco recibió un nuevo nombre, la cocatriz. Ambos nombres se volvieron intercambiables, pero su apariencia variaba enormemente, desde una serpiente hasta una monstruosa mezcla de gallo y reptil. Con el tiempo, la bestia en todas sus formas se convirtió en un símbolo del mal, comparado con el mismísimo Satanás. A principios del siglo XVII, el escritor alemán Johann Pinsier describió uno de los relatos más famosos sobre la criatura. Comienza en Varsovia, Polonia, en 1587, donde supuestamente se encontró un repugnante basilisco acechando en un sótano, tras haber matado ya a 2 víctimas. Un médico local visitó a un criminal convicto con un traje cubierto de espejos para reflejar la mirada mortal de la bestia.
y lo envió a enfrentarse a ella. Contra todo pronóstico, el convicto regresó victorioso con el basilisco en la mano. Pincer afirmó que la criatura era un reptil ave con cabeza de gallo, ojos saltones de sapo, una cresta similar a una corona y un olor pútrido. No mencionó qué le sucedió al cuerpo después. Fuera lo que fuese, real o no, probablemente ya haya desaparecido. Si bien la veracidad exacta del relato de Varsovia sigue sin estar clara, podemos explicar el resto. Los primeros europeos que viajaron al norte de África podrían haberse inspirado en serpientes venenosas reales, como la cobra egipcia, una de las serpientes más letales de la región, y haber difundido la noticia en su país. Aunque eran comunes en Europa, rara vez aparecían en los bestiarios medievales, mientras que los basiliscos aparecían por todas partes. Quizás estas serpientes se identificaron erróneamente. Y aunque las serpientes de collar no son venenosas, sí producen un olor nauseabundo cuando se sienten amenazadas, al igual que el basilisco. No sé, me parece poco convincente, pero esto fue hace mucho tiempo. En cuanto a lo de la comadreja, es posible que la idea se inspirara en historias de mangostas derrotando serpientes, algo bastante común. Hablando de presas, imagina un ratón de campo corriendo entre la maleza y antes de que se dé cuenta, ¡zas!, un halcón lo atrapa en sus garras. Supongo que es una lástima ser un ratón. Ahora imagina que en lugar de que ese pájaro se llevara un ratón, estuviera llevándose un elefante. Esta es la roca... No. Un ave de proporciones colosales narrada por primera vez por comerciantes árabes hace 700 años. Esta criatura mítica ha aparecido en varios cuentos. El más famoso es el segundo viaje de Sinbad el marino, en el que el héroe titular descubrió huevos de roc del tamaño de casas. Escribió sobre cómo el entonces emperador de China, Kublai Khan, solicitó pruebas de su existencia y posteriormente le obsequiaron una pluma gigante. ¿Entonces deberíamos estar mirando nerviosamente los cielos en busca de pájaros gigantes? No hay necesidad. En realidad la pluma gigante probablemente era solo una hoja de palma. Polo también especuló que el roc podría venir de Madagascar y otras islas del este de África, y no estaba muy equivocado. El Aborigines bien podría haberlo inspirado. Estas enormes aves malgaches se extinguieron alrededor del siglo XVI, pero estaban muy vivas en la época de Polo. Medían 2.74 metros de altura, pesaban más de media tonelada y ponían huevos de casi 1 metro de ancho, los más grandes de cualquier animal, incluso de los dinosaurios. Así que los marineros que reportaron la presencia del ave gigante podrían haber estado contando historias del Aborigines, con algunas exageraciones aquí y allá. Aunque grandes, ciertamente no eran lo suficientemente grandes como para cargar elefantes. Además, ni siquiera podían volar. Y a diferencia del mítico roc, aparentemente fueron cazados hasta su extinción. Pero las aves elefante no son las únicas culpables de la leyenda del roc. La gran criatura también tiene sus raíces en las historias hindúes de Garuda, quien apareció por primera vez en el segundo milenio antes de Cristo. Garuda era el rey de las aves y corcel del dios Vishnu, a veces representado como un ave rapaz gigante o un híbrido entre humano y ave. Cazaba serpientes y elefantes gigantes, al igual que el roc. Eso es lo que llamamos aves poderosas. Eso es cosa de pesadillas. Por suerte tenemos a el Baku. Este espíritu de la mitología china y japonesa se alimenta literalmente de los malos sueños, aunque en sí mismo parece sacado de una pesadilla, compuesto por cuerpo de oso, patas de tigre, cola de buey, ojos de rinoceronte y trompa de elefante. Pero cuidado, si el Baku no queda satisfecho después de devorar tus pesadillas, también se tragará tus sueños y esperanzas, dejándote como un cascarón vacío. Caray, ok, ya no será mi favorito. Por suerte el Baku es puramente sobrenatural. No encontrarás restos de él, lo que no significa que no estuviera inspirado en un animal muy real. Apuesto a que fue el tapir asiático. Estos adorables mamíferos herbívoros tienen hocicos troncales y patas con dedos, igual que la mítica bestia. Aunque ahora están extintos en China, la evidencia sugiere que los tapires vagaron por las regiones del sur junto a los humanos hace unos 2200 años. Ellos sí deben ser la inspiración, ¿no? Bueno, puede que no sea tan sencillo. Volvamos a la China del siglo III, donde encontramos a una criatura completamente diferente llamada el Mo, una bestia parecida a un oso con mandíbulas tan poderosas que podía masticar metal, solo que resulta que Mo es justo como los chinos solían llamar al panda gigante. Ah, bueno, pero ¿qué tiene que ver el Mo con los Bakus? Bueno, en el siglo IX los Mo fueron popularizados y sensacionalizados por el poeta Bai Yuji, quien los describió como bestias híbridas con cara de elefante que podrían protegerse de la enfermedad y el mal.
Y así surgió el Baku que conocemos hoy entre los siglos XIV y XV, justo cuando el Mo, orientado hacia la trompa de Yuji y protector contra el mal, entró en la cultura japonesa. ¿Coincidencia? No lo creo. En la actualidad el Baku ha adquirido una imagen más parecida a la del tapir. En japonés la palabra se refiere tanto a la criatura mítica como al animal real. Para nuestra próxima tarjeta te contaré una historia. Érase una vez en 1735, en Stelville, Nueva Jersey, Estados Unidos, la pobre madre Leeds esperaba un 13º hijo. Sin embargo, este no era deseado. Exasperada maldijo al bebé nonato, gritando que este sea el diablo. Cuando el niño finalmente llegó, al principio parecía un recién nacido normal, pero entonces ocurrió algo horrible. Le salieron cuernos del cráneo, le brotaron alas de la espalda, su cara se alargó hasta convertirse en un hocico y sus patas se transformaron en pezuñas. Y así nació el Diablo de Jersey. Un imponente demonio con forma de caballo de más de 1.8 metros de altura. Con un chillido áspero batió sus alas y voló por la chimenea hacia los cercanos Pine Barrens, dejando atrás a su horrorizada madre. Esta es solo una de las muchas historias sobre el origen de la criatura, y se dice que ha rondado New Jersey durante siglos. José Bonaparte, hermano del general francés Napoleón, supuestamente divisó al diablo mientras cazaba. Incluso hoy en día se siguen reportando avistamientos de este espeluznante críptido. Los lugareños afirman haber visto huellas extrañas y encontrado animales de granja masacrados, llegando a ofrecerse hasta $100,000 por la captura del diablo, vivo o muerto. Pero nadie ha logrado capturarlo en ninguno de los dos estados. En realidad, una criatura real del tamaño de un caballo necesitaría unas alas gigantescas para despegar, mucho más grandes que las que vemos en las representaciones de la bestia, lo que hace improbable su existencia, aunque este hecho no ha impedido que la gente intente demostrar lo contrario. En 1909, un empresario de Filadelfia afirmó haberlo capturado, solo para descubrir que era un canguro pintado de verde con alas pegadas. A lo largo de los años, otros animales también podrían haber sido identificados erróneamente como el Diablo de Jersey. Algunos han señalado a la grulla canadiense, ya que mide casi 1.2 metros de altura, tiene una envergadura de 1.8 metros y puede ser feroz cuando se la acorrala. Y algunos en internet insisten en que el murciélago martillo está detrás del mito. Con sus inusuales cabezas cuadradas y alas correosas, sin duda parecen un ejemplo. Pero hay un problema. Estos murciélagos solo viven en África Central, no en New Jersey. De hecho, el diablo podría ser en realidad una invención de un expresidente. Los académicos Brian Regal y Frank Esposito rastrean los orígenes de la criatura hasta la familia Leeds, en la colonia Burlington, New Jersey. En 1687, Daniel Leeds, un cuáquero, desató la controversia al publicar su almanaque, El Templo de la Sabiduría. Este estaba lleno de astrología herética e ideas metafísicas, lo que irritó a su iglesia y comunidad, y lo llevó a ser tildado de malvado. Tras su muerte, su hijo, el brillantemente llamado Titan Leeds, se hizo cargo del negocio del almanaque, pero se enfrentó al ridículo nada más que del futuro padre fundador, Benjamin Franklin. Franklin difundió un rumor de su anuario rival, el almanaque del pobre Richard, afirmando que Titán era el engendro de Satanás. Con el tiempo, estos rumores podrían haberse transformado en el mito del Diablo de Jersey. Un momento, ¿entonces el presidente era un abusador que difundía noticias falsas? Interesante. Sin embargo, no hay evidencia histórica que vincule a Titan Leeds con la madre Leeds del cuento popular. Otra teoría sostiene que cuando los colonizadores llegaron por primera vez a New Jersey, habrían escuchado historias de los primeros pueblos indígenas, como los Lenape. Los colonos cuáqueros podrían haber absorbido historias de espíritus y figuras de la creencia Lenape, y luego las reapropiaron para crear monstruos demoníacos. Todos hemos caído en las trampas del internet. Una vez tuve una cita con una mujer que resultó ser una foca. No me sorprende, la verdad esto fue cuando vivía en Escocia. Este tipo de cosas pasan a menudo. En el folclore celta y escandinavo existen seres míticos llamados selkies. La mayoría de las veces parecen focas comunes, pero de vez en cuando salen a la orilla por la noche, se despojan de su piel y revelan su hermosa forma humana. Las leyendas cuentan que los humanos, generalmente hombres, espiaban este extraño ritual y seducidos por la mujer selkie, ocultaban su piel de foca, atrapándola en tierra. Ambos se casaban, pero inevitablemente la selkie siempre encontraba su piel, se transformaba de nuevo en foca y regresaba a las aguas para no ser vista nunca jamás. ¡Cielos! Me alegro de que esto no ocurra en el mundo real, ¿verdad? Bueno, no estés tan seguro. En 1890, el folclorista David McRitchie especuló que a principios del siglo XVIII,
Los colonos de las Orcadas y las Shetland se encontraron e incluso se casaron con marineros visitantes llamados hombres finlandeses. Probablemente eran inuit del estrecho de Davis en Norteamérica, que vestían pieles de foca y las usaban para cubrir sus kayaks abrigados y flotando. Una vez en tierra, los hombres finlandeses se despojaban de sus pieles y las dejaban secar al sol antes de volver a zarpar. Ahora imagina lo que vieron los escoceses al asomarse por los acantilados, focas transformándose en humanos. Al menos eso parecía. El mito de las selkies también podría haber surgido para explicar una rara afección médica, la sindactilia. Esto ocurre cuando dos o más dedos se fusionan mediante la piel o hueso, lo que hace que las manos o los pies de una persona se parezcan a aletas, algo que aparentemente afectaba a un clan escocés que afirmaba ser descendiente de selkies. Entonces, ¿crees que el mito de las selkies surgió de visitantes vestidos de foca, o de afecciones médicas, o de algo completamente diferente? No olvides hacérmelo saber en los comentarios. La leyenda dice que en la China del siglo VI a.C., una mujer llamada Zheng Yunzai estaba embarazada cuando recibió la visita de una criatura fantástica. Esta bestia tenía cuerpo de alce, cara de dragón, escamas como las de un pez azul y fuego brotando de partes de su cuerpo. Al acercarse, escupió una tablilla de jade. ¡Qué asco! Pero cuando Zheng leyó la inscripción de la tablilla, descubrió el destino de su futuro hijo. Se convertiría en el filósofo Confucio, uno de los pensadores más influyentes del este de Asia. La extraña criatura que previó su grandeza fue el Qilin, un símbolo de pureza y benevolencia en la mitología china, un poco como el unicornio occidental. En el siglo XV, el emperador Yongle regresó de Bengala en 1414 con muchas maravillas, incluyendo un regalo especial del rey bengalí, uno que casi encajaba a la perfección. Era un Qilin gigante con un pelaje estampado, cuernos parecidos a astas y un cuello muy largo. Y con esto quiero decir que no era un Qilin. La criatura era en realidad una jirafa traída de Kenia. Al contemplar la maravillosa bestia, Yongle probablemente supo que no era el Qilin del mito e incluso minimizó la conexión. Pero el rumor persistió debido a la calma del animal y su inusual apariencia. Aunque no hay pruebas de que estos animales inspiraran el mito del Qilin, me temo que nadie en China se ha topado con cuerpos de jirafas azules. Sin duda se ha entrelazado con él. Hoy en día, la palabra Qilin en coreano, girin, y en japonés, kirin, también se usan para jirafa. Debe ser genial ser una jirafa tan alta y delgada. Algunos días me preocupa no tener mucha mandíbula, pero bueno, podría ser peor. Podría tener poca cabeza. ¡Que vengan los blemios! Una extraña raza que se parece bastante a los humanos, salvo por una ligera diferencia. En lugar de cabeza, tienen la cara justo en medio del torso. El mito comienza con el único e inigualable Heródoto, a quien se le habló de criaturas sin cabezas y con ojos en el pecho, que según se decía, habitaban el oeste de Libia. A lo largo de los siglos, numerosos escritores han descrito estas criaturas viviendo en las tierras lejanas, desconocidas para los europeos medievales. Y no fue hasta el siglo I después de Cristo que el geógrafo romano Pompinio Mela las denominó blemios. Curiosamente, existió un grupo de personas de Egipto y Sudán conocido como los blemios, que prosperaron desde el siglo III a.C. hasta el siglo VIII después de Cristo. Sorprendentemente, es muy probable que tuvieran cabezas normales. De hecho, nadie sabe con certeza de dónde surgió el mito de los sin cabeza. Podrían llevar escudos decorados con caras pintadas o armaduras pectorales, o simplemente marchar con la cabeza gacha. La leyenda también podría haberse popularizado por una razón más nefasta, para que la iglesia medieval pudiera presentar a personas ajenas a la cristianidad como el otro apenas humano. Otra teoría que he visto en internet sostiene que estas criaturas míticas fueron confundidas con los bonobos. Estos simios se encuentran en las selvas tropicales de la orilla sur del río Congo, y a veces se sientan con la cara encorvada y la cabeza pegada al pecho. No me convence. Las leyendas de personas con rostros en el torso no se limitan a las historias de viajeros europeos que visitan tierras lejanas. La obra china, Clásico de las montañas y los mares, compilada entre el siglo III a.C. y el siglo II después de Cristo, menciona al dios Xinqian, que se parece a un blemio. Y en Japón existe el Donotsura, un yokai, un ser de tipo sobrenatural que también es un torso sin cabeza y con rostro. Uy, no sé si puedo soportar más caras. Menos mal que hemos llegado al final. ¿Cuál fue tu bestia mítica favorita? Si te gustó, no olvides ver la primera parte de criaturas míticas que existen en la vida real. Y como siempre, si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.